Estamos comunicados en estos momentos vía Zoom con Jorge Spelucin, dirigente de Perú Libre. Él es dirigente de la región Cajamarca, pero que en todos estos años de gobierno del expresidente Pedro Castillo ha tenido una participación notoria en el ámbito público y mediático para conocer sus opiniones, porque valgan verdades, y eso sí, confesión de parte. Jorge, buenos días, bienvenido a Presente y Futuro en BSTV. De los dirigentes de Perú Buenos Libre, días. De los dirigentes de Perú Libre, que creo que con quien mejor he podido conversar, más allá de apasionamientos políticos, ha sido contigo, en la lectura de la realidad nacional, coincidiendo y hasta discrepando. Y en esas condiciones, ¿qué opinas tú de lo que está pasando en el país? Bueno, Pedro, primero tenemos que decir que vivimos una crisis política, producto de una moral política y social totalmente ausente en cada uno de los actores políticos que nos gobiernan, tanto desde el Palacio de Gobierno, desde el Congreso de la República, como también del Poder Judicial. Yo creo que esta conjunción de debilidad, de ausencia moral para representar política al país, es lo que finalmente está constituyendo este momento crítico que estamos pasando en el Perú. Fíjate, Pedro, que no deberíamos en ningún momento haber contado ni una sola víctima en este proceso de recambio político de gobierno. Tampoco deberíamos haber llegado a contar con porcentajes que son irrisorios de aprobación y de desaprobación del Congreso de la República, y tampoco deberíamos asistir a esta sucesión de procesos legales, de investigaciones, de acusaciones, de los cuales quienes están saliendo totalmente mal parados son los que administran la justicia en el Perú, y desde la fiscal de la nación hacia abajo. Creo que este contexto nacional hace que el país se convierta ahora en una manifestación casi genérica de indignación y de rechazo tanto a la visión presidencial como a la visión congresal, y además de la visión de justicia que debemos tener los peruanos. Entonces, en esa línea, ¿qué tendría que pasar en la política nacional? ¿El Congreso y la presidenta Boluarte tendrían que irse? Definitivamente, lo hemos venido diciendo de manera racional, de manera reiterativa, que este gobierno, aun cuando la Constitución, interpretada desde el Congreso de la República y desde el gobierno ahora, asumen que es una sucesión constitucional, pues creo que las acciones post cambio de gobierno en manos de la señora Dina Boluarte la descalifica totalmente, totalmente, la descalifica desde una mirada institucional de gestión gubernativa, desde una mirada de respeto a los derechos humanos y desde una mirada de desarrollo de país. Creo que este gobierno no ha movido una sola hoja, si es que no ha pasado antes la perspectiva de generar violencia en contra de una población que debió ser atendida no solamente desde las armas de la policía, las armas de las Fuerzas Armadas, sino sobre todo en la escucha de la voz de los pueblos. Y creo que el pueblo ha dicho que no está de acuerdo con Dina Boluarte, no está de acuerdo con las 70 víctimas, no está de acuerdo con esta persecución totalmente arbitraria que ha decaído ya en un gobierno que está acusado por crímenes de lesa humanidad. Y creo también Jorge, que este Congreso, Pedro, este Congreso no tiene la más mínima moral para representar a los peruanos. Creo que por ética, por iniciativa personal, tanto el gobierno central como el Congreso deberían haber adelantado las elecciones lo más pronto posible, y con ello permitir un nuevo espacio de diálogo social que nos permita volver a una normalidad, entre comillas, para poder sentarnos a conversar sobre los problemas del país. Ya, pero Jorge, hay algo muy importante que considero que tú también lo analizaste, que lo mencionó el congresista Jorge Montoya en una primera entrevista iniciando el programa: estabilidad. Y yo sumo a ello una palabra: institucionalidad. Recordemos lo que pasó en los últimos años. Se fue Kuczynski, renunció Kuczynski por la presión mediática de denuncia de corrupción que su contra se había hecho por tema de compra de votos para evitar su vacancia. Entró Vizcarra. Vizcarra cerró un Congreso inconstitucionalmente porque no existía la figura de denegación fáctica de la cuestión de confianza. La Constitución no establece esa figura, pero Vizcarra la aplicó.
la aplicó y las legalizó con la legitimación de la gente, porque la gente no quería este Congreso. La gente decía, cierren el Congreso, cierren el Congreso. Vizcarra cerró y la gente aplaudió. Entró Congreso complementario. Se comenzó con el Congreso complementario con ciertas cosas y terminó vacando a Vizcarra. Luego de Vizcarra entra Merino. La gente dijo, no quiero a Merino, que se vaya Merino. 2 muertes, se fue Merino. ¿Te das cuenta de la situación de inestabilidad política que hemos atravesado? Y lo que Montoya dice es, tenemos que respetar la Constitución. Discrepo muchísimo con Jorge Montoya, abiertamente discrepo con Jorge Montoya. Lo cuestionó cuando minimizó las protestas del sur. Pero tiene lógica cuando él dice, no podemos estar cambiando de autoridades cada vez que un grupo político a la gente no le gusta. ¿Dónde queda la estabilidad y la institucionalidad? ¿Qué pasa si mañana entra otro grupo político y que no nos agrada? En 2 años pediremos que se vayan y que entren nuevas elecciones otra vez. ¿Así cuándo avanzaremos como sociedad y como país, Jorge? Pedro, sobre el tema de la estabilidad política e institucional en el país, tiene mucho que revisarse la historia del fujimorismo. Recuerda que no solamente hemos cambiado gobiernos por inestabilidad social y por lucha social, hemos cambiado gobiernos o hemos sucedido gobiernos por interpretaciones auténticas de una constitución que no va más. Tenemos que ampliar la memoria colectiva mucho más allá del momento de los últimos 6 años en los que hemos cambiado 4 o 5 presidentes. Tenemos que mirar la memoria política del Perú desde la década de los 90, cuando esta constitución se puso al servicio de los intereses que gobernaban y al servicio de los intereses de los grupos de poder que gobernaban con Fujimori. Creo que partiendo de ahí se ha hecho de esta constitución lo que se ha querido. Yo vuelvo a recalcar, Pedro, sobre lo que dije al inicio. El origen, la causa de la crisis política, la crisis social, la crisis económica, la crisis institucional de nuestro país es la minusvalía moral de quienes nos han gobernado los últimos 30 años. Es la minusvalía moral de quienes están al frente de la administración del Estado, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo y desde el Poder Judicial. Por eso es importante nosotros recalcar que el cambio de la Constitución, Pedro, ahora más que nunca, se hace urgente, inminente, impostergable, porque valiéndose de la Constitución del 93, quienes nos han gobernado, la han revisado, la han interpretado, la han manoseado, y últimamente con este golpe de Estado, que lo hemos dicho claramente, sucedido por el Congreso de la República, han generado esta crisis que tiene, como hemos visto, presidentes acusados de crímenes de lesa humanidad, un Congreso que tiene una representación totalmente amoral. Fíjate cómo es que hace poco dices que has entrevistado al señor Montoya, y Montoya es uno de los congresistas que conforman este grupo de menos aceptación de la población, y Montoya viene de las Fuerzas Armadas, de la Marina para ser exactos, que firmaron el acta de sujeción a Vladimiro Montesinos y a Alberto Fujimori. Es decir, mira, la catadura moral de congresistas como Montoya, como Quiabra, como Cueto, como el presidente del Congreso, el señor William Zapata, no tiene ningún asidero y ninguna simpatía en la población. Y si sumamos nosotros a los otros 126 congresistas, y hablo de todas las bancadas, lo único que hemos visto, Pedro, en este momento, es que los congresistas defienden sus intereses económicos y han dejado de lado la moral política, los principios ideológicos y la representación que el pueblo les exige tener. Entonces, con esas condiciones, Pedro, la estabilidad institucional del Estado está ausente en el Perú desde hace 30 años. Pero la institucionalidad parte por el respeto del ciudadano, de los grupos políticos a la Constitución. Nos puede no agradar esta Constitución, pero es la que hay, es la que tenemos, hasta que se pueda generar un consenso constituyente para generar la asamblea correspondiente. Si hablamos de Constitución, por ejemplo, Pedro Castillo en su momento en campaña decía 6% del PBI para educación. Este Congreso de la República, nefasto por donde se la pueda ver, pero es lo que nosotros hemos elegido en las urnas. No vinieron de sorpresa, no están de invitados sin tarjeta. Realmente nosotros los hemos puesto en esa curules.
Pero este Congreso aprobó una reforma constitucional en doble legislatura para elevar de forma obligatoria, por cumplimiento constitucional, la inversión del 6% del PBI en educación. Está con modificación constitucional, está vigente, pero ni Pedro Castillo lo cumplió, pese a que en campaña ofrecía. Entonces, Jorge, me doy cuenta que el problema no es la letra de la Constitución, no es el papel mojado en tinta, es de quien gobierna, es de quien ejecuta. Si la Constitución le dice a Castillo, ¿sabes qué? 6% del PBI que está ahora en la Constitución tienes que invertir en educación, ¿por qué no lo ha hecho? Por ejemplo, si la Constitución le daba esa facultad y él armó el último presupuesto para el año fiscal 2023. Pedro, volvemos al inicio. Yo creo que tenemos que ser totalmente objetivos en la crítica y en la autocrítica. Tenemos una Constitución que no está acorde las exigencias, a los retos que presenta en la actualidad nuestro país. Esta Constitución se hizo en un momento en donde el autoritarismo pensó gobernar 50 años y estamos viviendo en un momento político en el que la sociedad exige fortalecer la democracia, pero no una democracia como tú manifiestas, mojada en tinta, en la que la ciudadanía y las autoridades políticas se ciñan a pie juntillas a la letra de la Constitución. No, creo que no es así. Una cosa es respetar el Estado de Derecho, Pedro, que eso implica el respeto entre ciudadanos, el respeto a la nación, a sus recursos, el respeto a sus normas, sí. Pero si hay una Constitución que promueve representantes políticos y funcionarios que por donde los miremos tienen la forma de sacarle la vuelta a la norma constitucional, entonces estamos caminando en una ciudadanía equivocada. En este momento, yo creo, reitero, Pedro, y esto debe ser el derrotero en la mirada de las siguientes elecciones, que ojalá sean pronto. Tiene mucho que ver lo que tú has dicho, tiene mucho que ver la capacidad, la inteligencia, el raciocinio y el sentido común a la hora de elegir a nuestros representantes. Si bien es cierto, los 130 congresistas, incluso la presidenta, no está ahí por nada, sino que ha sido elegida en una plancha anterior y la actual es totalmente cuestionada, pero recuerda que los primeros llamados a respetar a la ciudadanía, a respetar las normas y a promover los cambios que la nación exige son las autoridades. Sin embargo, los 130 congresistas nos han vendido el cuento que quieren mantener la Constitución y otros quieren cambiarla, pero sin desatenderse de sus intereses personales. Y creo que están jugando en pared con Dina Boluarte y están fortaleciendo la dictadura en la que ahora se ha convertido este gobierno solamente por mantener sus privilegios económicos. Y en ese sentido, la Constitución no tiene los filtros correspondientes que debería tenerlos, puesto que vivimos en una democracia, para revocar autoridades cuando no cumplen con la norma. Y en este momento, fíjate, Pedro, volviendo a lo de Vizcarra no cerró el Congreso porque el país se lo pedía. Vizcarra cerró el Congreso porque necesitaba un incidente político de esa envergadura para soslayar, para distraer todos los actos de corrupción que había cometido durante su proceso de pandemia. En ese sentido, creo que tenemos que hablar totalmente claro para que no se crea que el pueblo se equivoca. El pueblo no se equivoca, Pedro. El pueblo es sabio. Jorge. El pueblo sabe lo que exige, sabe lo que pide y sabe qué camino asumir. La respuesta equivocada de los políticos son los que finalmente terminan generando la violencia, la muerte y el caos que estamos viviendo en este momento. Por eso urge nuevas elecciones y urge hacer todos los intentos políticos que podamos hasta lograr esa estabilidad que todos reclamamos, pero con este Congreso, con este gobierno y con este Poder Judicial, la estabilidad institucional, Pedro, créeme, está mucho más lejos y mucho más allá de lo que pensamos tú y yo y la mayoría de peruanos. Bien, Jorge, solamente para hacerte una corrección de contextos que pasaron en años anteriores. Vizcarra cerró el Parlamento meses antes de la pandemia ya fue posterior. Solamente para esa precisión, entiendo que hay una confusión de fechas de tu parte porque siempre es una persona bastante lúcida para conversar. Jorge Spelucin, muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen domingo. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Un saludo a todos los peruanos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, pero tras el corte se quedan con Martín H. en Rumbo Político. Buen domingo.